Familia Getsemaní, ¿cómo están? Hoy es el último domingo de mayo, pueden creerlo, ya estamos acabando el quinto mes, estamos llegando a la mitad del año, pero aquí seguimos y como decían algunos personajes de la televisión, aquí estamos y aquí nos quedamos. Esperamos que la bendición de Dios siga acompañándonos con su gracia y su bondad para enfrentar toda esta crisis. Nosotros estamos hoy en la última parte de la serie Un Nuevo Comienzo, la que hemos estado enseñando durante todo el mes de mayo. Dios es un Dios de nuevos comienzos y a lo largo de toda la Biblia descubrimos cómo Dios con su gracia siempre ha dado la oportunidad de tener nuevos comienzos a personas, a familias, a pueblos enteros. Un nuevo comienzo ha sido la enseñanza de este mes de mayo y vamos a cerrar con la historia de dos mujeres muy importantes en la Biblia, aunque se habla poco de ellas. Pero estas dos mujeres nos van a enseñar cómo tener un nuevo comienzo cuando se ha perdido todo. Ellas tenían todo en su contra para tener un nuevo comienzo. Tenían en contra la economía, la cultura, la salud, aún los prejuicios. Pasaron de vivir una vida aparentemente estable a perderlo todo por una combinación de cosas como las calamidades naturales, enfermedades, malas decisiones, condiciones socioculturales. Tuvieron que empezar de cero y a pesar de eso lograron tener un nuevo comienzo. ¿Cómo tener un nuevo comienzo en las peores circunstancias, cuando parece que todo en la vida se combina en contra nuestra? La salud, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las calamidades naturales, nuestras malas decisiones. ¿Cómo empezar un nuevo comienzo en esas circunstancias? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir a través de la vida de Noemí y Ruth. Les pedí el favor que leyeran el libro de Ruth, es un libro corto, pero la historia de Ruth y Noemí es apasionante. Miren, hace casi 3000 años sucedió esta historia. Un hombre llamado Elimelech se casó con una mujer llamada Noemí y ambos tuvieron dos hijos, Malión y Kelión. No le van a colocar los nombres a sus hijos nunca de esa manera. Y en la tierra, eso sucedió en la tierra de Israel, específicamente en la ciudad de Belén. ¿Recuerdan la ciudad de Belén? Recuérdenla porque va a ser importante. La ciudad de Belén, esta historia empieza en la ciudad de Belén. Y esta pareja viven allí, están aparentemente tranquilas, pero llega una calamidad nacional y es que empezó una hambruna muy fuerte y la gente se quedó como estamos viviendo de pronto nosotros, gente sin trabajo, gente sin poder comer, pasando hambre, una crisis económica, una crisis familiar, una crisis social, una crisis política, muy semejante a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día por esta crisis del coronavirus. Entonces Elimelech tuvo una idea. Bueno, parece que Elimelech y los hombres de su familia no tenían muy buenas ideas. Y dijo, bueno, como en esta tierra estamos pasando hambre, vámonos a otro país. Y escogió irse a otro país, a Moab. Moab era el lugar menos indicado para una persona judía del pueblo de Israel irse a buscar ayuda. Pero se fue, ahora al menos hizo algo bueno, no se fue solo, no emigró solo, no como muchas personas en nuestro medio colombiano. Primero se va el esposo y dice, yo voy a ver cómo están las cosas y después mando por la familia. No, al menos decidió irse con toda su familia, tomó a su esposa, a sus dos hijos y se fue a la tierra de Moab. La tierra de Moab no era la mejor tierra, fue una mala decisión, porque Moab históricamente había sido un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Siempre habían sido personas que le habían hecho la guerra a Israel. Incluso hubo momentos en que Moab esclavizó a Israel y fue siempre una relación muy fuerte, muy fea entre Israel y Moab. Y eso que eran parientes. Pero bueno, llegan allí a la tierra de Moab, pasa un tiempo y adivinen qué sucede. Sucede que Elimelech se muere en la tierra de Moab y la pobre Noemí queda viuda con dos hijos. Pero siguen adelante allí en Moab y muy adelante luego estos dos hombres, sus dos hijos, se casan y por lo menos Noemí piensa, bueno, se casaron mis hijos,
por lo menos vamos a tener la oportunidad de ver los nietos y empezar una familia y tener más compañía. Pero ¿qué sucede? Se mueren también los dos hijos, Malión y Quelión. Se mueren y ahora queda Noemí desamparada con dos nueras de Moab, dos moabitas. Y esa calamidad es muy fuerte, quedan desamparadas. Y allí es donde empezamos hoy el recorrido para descubrir cómo Noemí, cómo Ruth empezaron a dar los pasos para tener un nuevo comienzo. Les voy a proponer, voy a ir mencionando 6 palabras. Esta enseñanza está girando alrededor de 6 palabras. Son 6 palabras con las cuales yo creo que se sintetiza muy bien todo el contenido de la historia del libro de Ruth. Y voy a decir cada palabra y al final de cada exposición de esa palabra les voy a decir el principio o la verdad que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para tener un nuevo comienzo. Entonces, así fue como lograron tener un nuevo comienzo Ruth. La primera palabra es esta: bondad. Bondad. Por toda la historia de Ruth está presente la bondad de Dios. Dios es bondadoso, aun cuando esta familia ha ido en contra de la voluntad de Dios, que se fueron a Moab cuando tenían prohibido todo tipo de relación con la gente de Moab y mucho menos casarse con las mujeres moabitas. Allá en el libro, en la Torá se mencionaba como una de las prohibiciones más fuertes que los hombres de Israel se casaran con las mujeres moabitas. Parece que no tenían muy buena reputación, pero como siempre nos atrae lo prohibido, los israelitas siempre tuvieron una debilidad por las moabitas. Y a pesar de eso, de que fueron en contra de la voluntad de Dios, Dios siempre les mostró su bondad. Noemí quedó desamparada e incluso se siente desamparada de Dios. Ella dice en Ruth capítulo 1, versículo 13, mi amargura es mayor que la de ustedes porque el Señor se ha puesto en mi contra. Aún sentía que Dios estaba en contra de ella. Y a pesar de eso, Dios es bondadoso al darle a Noemí la compañía de Ruth. No la dejó desamparada. Y también vemos que Dios es bondadoso cuando Ruth llega a Israel, porque ahora les voy a comentar cómo siguen las cosas. Vuelven a la tierra de Israel y allí Ruth encuentra a Booz, que es el otro protagonista. Hay 3 protagonistas fuertes en la historia de Ruth: Ruth, Noemí y Booz. Y Booz tiene bondad y la trata con bondad a Ruth, porque la bondad de Dios casi siempre se expresa a través de seres humanos. Por eso en el capítulo 2, versículo 8 y 9 dice la escritura: entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo, quédate aquí con mis criados. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen las criadas. Es un acto bondadoso hacia una mujer extranjera y eso suscita la curiosidad y el asombro de Ruth, y por eso Ruth se inclina, dice el versículo 10, Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto ante Booz y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y ahí está la clave. ¿Cómo se sentía ella? Ella se sentía como una mujer una ciudadana de segunda clase en un país extranjero. Ella era una extranjera y siente y recibe la bondad de Booz. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que hace Ruth? ¿Por qué me tratas con tanta bondad? Y hay una respuesta hermosa. La razón por la cual Booz hace eso, porque Booz recuerda que su tatarabuela, una antepasada en la familia de Booz, había sido también extranjera en Israel. ¿Saben cómo se llamaba esa mujer? Rahab, la prostituta, que ayudó al pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Y a pesar de ser extranjera, fue adoptada como parte del pueblo de Israel por la bondad que ella tuvo hacia los espías.
Entonces, si hemos sido bendecidos por la bondad, debemos demostrar también bondad a otros. También debemos recordar que Dios nunca pasa por alto la bondad que hacemos. Por eso escuchamos a Booz diciendo en el capítulo 2, versículos 11 y 12, y Booz le respondió: yo sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Entonces, cuando somos bondadosos, Dios nunca olvida esa bondad y hay una recompensa para los bondadosos. Por eso, en primer lugar, para tener un nuevo comienzo, lo que aprendemos en esta primera parte de la historia de Ruth y Noemí es que debemos confiar en la bondad de Dios. ¿Quiere tener un nuevo comienzo? Confíe, manténgase confiando siempre en la bondad de Dios. Él es un Dios bondadoso. La segunda palabra es lealtad. La primera es bondad, la segunda es lealtad. Cuando Noemí lo pierde todo, esposo, hijos, queda totalmente desamparada. Ella lo expresa en el capítulo 1, versículo 5, dice: Noemí se quedó desamparada. Decide entonces regresar a su país porque ya no le queda nada más en Moab y deja a sus nueras en libertad para buscar nuevos esposos. Una de ellas, Orfa, decide volverse a su tierra y separarse y seguramente a rehacer su vida. Y nunca más se menciona la vida de Orfa que pasó. Pero Ruth no, decide seguir con Noemí. Y Noemí insiste en que la deje. Dice el versículo 15 del capítulo 1, entonces Noemí dijo: mira a tu cuñada, ya regresó a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero entonces Ruth muestra una lealtad firme hacia esta pobre mujer. Y entonces ella dice algo que es un poema hermoso, Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue. Y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. ¿Cómo habrá sido la vida de Noemí? ¿Cómo habrá vivido su fe? Que impactó tanto la vida de su nuera, que ella decidió seguirla, abandonando su tierra y sus dioses para irse a una tierra desconocida por lealtad a esta mujer. Entonces, en segundo lugar, si queremos tener un nuevo comienzo, si quiero tener un nuevo comienzo en medio de la peor calamidad de mi vida, debo mantenerme leal, debo mantener la lealtad, ¿ya? Entonces, dos palabras: bondad, lealtad, y la tercera palabra es humildad. Humildad. Escuchen lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 2. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Bueno, un poquito de historia aquí. Ellas regresan a la tierra de Israel, regresan a la ciudad de Belén. La gente las recibe con asombro, reconocen a Noemí, llega sola, abandonada, triste, incluso se siente tan mal emocionalmente que pide que no la llamen más Noemí, sino que la llamen Mara. Mara significa amargura. Su vida se había vuelto amargada. Y están allí y no tienen ningún recurso económico. Entonces una mañana Noemí se levanta y dice: déjame ir al campo a recoger espigas. Y lo sorprendente es que nos muestra que Ruth era una mujer con humildad. No tenía ninguna pretensión, no exigió, no reclamó un trato especial. Ella fue a trabajar y, como dirían las abuelas, muchas personas hoy en día están llevadas pero llenas de pretensiones. No tienen nada, pero solamente tienen pretensiones. Ese no fue el caso de Ruth. Ella no le importó
ser una extranjera y de pronto tener una buena posición, haberla tenido, y salir a trabajar como una campesina, ni siquiera esperando recibir un pago, sino esperando recibir solamente la gracia y la bondad de otras personas. Ahora, y fue tanto su deseo de trabajar que leemos en el capítulo 2, versículo 7 de la segunda parte, que ella trabajó desde esta mañana que entró en el campo, le dicen las criadas de Booz, no ha descansado ni siquiera un momento. Esa es una actitud humilde. Mire, tener un nuevo comienzo no es fácil. No es sentarse a esperar a ver si me gano la lotería. Por eso algunos jamás tienen un nuevo comienzo, por eso algunos jamás pasan de lo bueno a lo mejor, por eso algunos en medio de las crisis se hunden y nunca tienen un nuevo comienzo, porque creen que es cuestión de suerte. Esperan que la suerte les cambie, pero ellos nunca cambian y por eso nunca salen adelante. Entonces, para tener un nuevo comienzo, debo alejarme del orgullo y la vanidad y entonces, en tercer lugar, actuar con humildad, como lo hizo Ruth, actuar con humildad. Así le tocara hacer el trabajo más duro y más humillante, porque era un trabajo humillante, era prácticamente vivir de la caridad ajena, pero lo hizo y lo hizo con energía, actuar con humildad. La cuarta palabra es solidaridad, solidaridad. Algo que hemos hallado en esta serie de enseñanzas sobre un nuevo comienzo es que las personas que lograron un nuevo comienzo lo hicieron juntas, no lo hicieron solas. Adán estuvo con Eva, ¿verdad? Noé estuvo con su familia. Abraham se acompañó de Sara y su sobrino, y luego vimos a José, quien contó con la bondad de Dios a través de personas que le ampararon y le ayudaron. Y ahora vemos a Ruth, que no desampara a su suegra. No solo debemos pensar en nuestras propias necesidades e intereses, sino en las necesidades e intereses de los demás. También lo vemos aquí en esta historia, en el capítulo 2, versículo 18, cuando Ruth pasa todo el día trabajando y que Booz le muestra misericordia y le da comida. Ella guarda una comida para su suegra, y leemos en el versículo 18, al llegar sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Usted y yo tendremos un nuevo comienzo cuando empecemos a vivir con solidaridad, cuando pensemos que otras personas también están en crisis y necesitan que nos apoyemos y nos apoyemos los unos a los otros. Esa es la cuarta palabra. Entonces, bondad, lealtad, humildad, solidaridad, y la cuarta palabra, habilidad. Habilidad. Para tener un nuevo comienzo necesitamos desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevos conocimientos, descubrir qué leyes nos benefician, aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas condiciones en que vamos a vivir. De esta crisis que estamos viviendo se va a desarrollar un nuevo mundo, una manera nueva de trabajar, una nueva manera de hacer negocios, de estudiar, una nueva manera de relacionarnos, incluso una nueva manera de ser iglesia. Y tenemos que aprender habilidades nuevas para esa nueva realidad que vamos a vivir. Eso es lo que estaba haciendo Ruth cuando leemos que, como lo leíamos ahora en el capítulo 2, versículo 2, un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas, iré detrás de quien bondadosamente me deje. Mire, como una mujer extranjera, Ruth no tendría muchas oportunidades de que alguien le diera trabajo, y menos siendo una moabita. Eran odiadas en Israel, pero aprendió una ley que tenían los judíos, una ley que practicaba el pueblo de Israel, y es que cuando se recogía una cosecha, no se podía recoger toda la cosecha. Había que dejar cierta cantidad de esa cosecha para los pobres. Entonces, por ejemplo, si hubiese una cosecha de maíz, no se podía coger todas las mazorcas de maíz. Si habían 1000 mazorcas de maíz, se iban a recoger unas 900 mazorcas de maíz y se iban a dejar 100. ¿Para qué? Para que los pobres de Israel fueran y cogieran esas mazorcas y pudiesen subsistir. Era una ley de misericordia hacia los más necesitados. Y miren,
siendo una extranjera, Ruth aprendió eso. Aprendió que había una ley que la protegía. Luego aprendió otra ley que cambiaría toda su vida. Lo leemos en el capítulo 2, versículos 19 y 20, cuando Ruth regresa a la casa de Noemí después de trabajar y Ruth le pregunta en el campo de quién estuvo trabajando y quién la trató con tanta bondad. Y ella dice, Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Booz. Entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga. Ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden rescatarnos. Y eso suena muy extraño para nosotros, pero es la llamada ley del levirato. Y es que cuando una mujer enviudaba, la ley decía que para que esa mujer no se quedara con la herencia de su marido, debía casarse con el pariente de su esposo más cercano. Podía ser un hermano, un primo, un tío, un sobrino, lo que fuera. Y ese pariente tenía la obligación, no era que si quisiera, tenía la obligación de casarse para proteger, no tanto a la mujer, para proteger la herencia de su pariente y que no se perdiera la herencia, pero en cierta forma beneficiaba a la mujer. Y eso es la ley del pariente redentor, que se llama, el más cercano a su esposo. Capítulo 3, versículo 9, ella aprende esa ley y sabe que se beneficia, es decir, aprendió otra habilidad, aprendió que las leyes podían servirle para protegerse. Y por eso va donde Booz y dice, protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Miren, quiero hacerles una pregunta con sinceridad. ¿Se ha interesado por aprender algo nuevo durante este tiempo de confinamiento? Ahora que lo prolongan más hasta finales de junio. ¿Usted se ha interesado por aprender algo nuevo durante este tiempo? ¿O solamente se ha dedicado a ver televisión, a comer, a dormir? Para tener un nuevo comienzo necesito desarrollar una nueva habilidad, nuevas habilidades, porque el mundo va a cambiar y si no me adapto a esas nuevas condiciones, no voy a tener un nuevo comienzo. Le invito a que aprenda algo. Todavía vamos a seguir encerrados. Póngase en la tarea de aprender algo nuevo para la nueva realidad. Y la última palabra, después de hablar de la bondad, de la lealtad, de la humildad, de la solidaridad, de la habilidad, la última palabra es fidelidad. Fidelidad. En tiempos de crisis, yo he notado eso. Yo me imagino que ustedes también. Yo no soy tan inteligente o más inteligente que ustedes. Seguramente usted también lo ha notado. En tiempos de crisis, los valores pierden su valor. Déjeme explicarlo. En tiempos de crisis, para muchas personas, los valores como la honestidad, la sinceridad, el respeto, se vuelven un estorbo y quedan suspendidos. ¿Recuerdan? Cuando nuestra ciudad fue afectada hace 21 años ya por el terremoto, recuerdan que la gente se dedicó en un tiempo a saquear almacenes y robaban televisores y robaban tenis. Y cuando un periodista preguntaba por qué hacían eso, es que tenemos hambre y que se iban a comer un televisor, iban a asar unos tenis y simplemente era una excusa para decir, como estamos en tiempo de crisis, no hay que ser honestos. Como estamos pasando necesidad, podemos robar, podemos mentir, podemos violar la ley. Por eso, al terminar las crisis, las personas que actúan así siguen viviendo sus vidas igual o peor. Yo tengo vecinos por acá que hicieron eso y ahora los veo y sus vidas son peores que antes porque no fueron fieles a sus valores. Y no es lo que vemos en el caso de Ruth, porque Ruth en medio de esa crisis aprendió valores y fue fiel a esos valores, tanto que Booz le dice en el capítulo 3 versículo 10, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos.
¿Qué estaba pasando allí? Pues que Noemí le dice, ese es tu pariente redentor, el que nos puede redimir, y ella se pone toda bella. Bueno, Noemí le dice, perfúmate, vístete bien, es decir, vaya en plan de conquista. Y Booz, aunque Booz era un hombre ya adulto, mayor, y ella todavía era joven, de todos modos se interesa en este hombre y lo hace porque sabe que hay una ley que debe cumplirse. Y como dice Booz, ella hubiera podido buscar a otro más joven, otra persona que tuviera más dinero, le hubiera podido ofrecer otro tipo de vida a una mujer joven, pero ella mantiene su fidelidad a sus principios y actúa con fidelidad hacia esos valores en esa cultura. Y hay bendición y reconocimiento para quienes son fieles a los valores. Por eso en el capítulo 2, versículo 11, volvemos a leer algo hermoso que dice Booz: no te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. O sea, a pesar de que era una extranjera odiada, Ruth se comportó con honestidad, guardó sus valores, mantuvo sus principios, y la gente que odiaba a las moabitas dijeron: esta mujer es ejemplar. La expresión mujer ejemplar es la misma expresión que vamos a encontrar en Proverbios capítulo 30 cuando habla de la mujer virtuosa. O sea, las mismas personas que odiaban a las moabitas llegaron al consenso al ver la actuación y la vida que llevaba Ruth, de que era una mujer virtuosa. Entonces, para tener un nuevo comienzo, debo mantener la fidelidad a los valores que nos enseña la palabra de Dios, a los valores que construyen mejores personas, mejores familias, mejores sociedades. No renuncia a los valores en una crisis. Entonces, ¿cuáles son las 5 palabras que hemos aprendido que resumen toda la historia de Ruth y Noemí? La primera palabra es la palabra bondad. La segunda, lealtad. La tercera, humildad. La cuarta, solidaridad. La quinta, habilidad. Y por último, fidelidad. Mira, al terminar el libro de Ruth vemos que Booz se casa con Ruth, redime a Noemí, y como en un cuento de hadas, se casan y tienen un hijo. Ese hijo se llamaría Obed. Y son felices y comen perdices. Pero no es el final del cuento, no es el final de la historia. Fue apenas el inicio, el nuevo comienzo para ellos, para el pueblo de Israel y para usted y para mí. Sin esta historia, ni usted ni yo estaríamos aquí congregados en torno al nombre de Jesucristo. Porque el hijo de Ruth y Booz, Obed, con el tiempo llegaría a ser el padre de Isaí. ¿Y quién es Isaí? Pues quien con el tiempo llegaría a ser el padre de un tal David, quien llegó a ser el rey de Israel, el rey más importante de Israel. Esto es como una historia, una novela de esas mexicanas, ¿no? La pobre niña, pobre allá, que está abandonada y que es la criada del servicio, se convierte con el tiempo en la tatarabuela del rey de Israel. Pero tampoco es el final de la historia. Más de 20 generaciones después, en la familia que formaron Ruth y Booz, nacería en esa misma ciudad de Belén un niño llamado Jesús, nuestro Salvador, quien así como su tatarabuelo redimió a estas 2 mujeres, nos redimió a nosotros por su gran bondad. Y su historia sigue para que todos podamos tener la esperanza de un nuevo comienzo. La historia de Ruth empezó hace casi 3000 años y sigue. Porque es un nuevo comienzo para ella, un nuevo comienzo para su familia, un nuevo comienzo para Israel, un nuevo comienzo para la humanidad, un nuevo comienzo para usted y para mí. Porque nosotros no podemos saber
el poder de un nuevo comienzo cuando confiamos en la bondad de Dios. Vamos a permanecer con la convicción de que un nuevo comienzo no solamente es posible, sino que es una bendición que Dios nos da a nosotros y que debemos aprovechar. Este tiempo de crisis es un nuevo comienzo, no es el fin. Me han escuchado repetirlo continuamente durante todo este mes. Esto no es el fin, es la oportunidad de un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo será algo definitivamente que marcará no solamente nuestra historia, sino que tiene el potencial de marcar la historia, de definir la historia de muchas generaciones. Yo les propongo lo siguiente: esta semana vamos a tomar cada una de estas 6 palabras y cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, cada día de esta semana vamos a utilizar una de estas palabras para orar, pero también para llevarla a la práctica. De esta manera los quiero guiar que lo hagamos. Por ejemplo, el lunes será el día de la bondad. Vamos a agradecer a Dios por la bondad que has tenido con nosotros. Vamos a implorar la bondad de Dios sobre nuestras vidas y la bondad de Dios sobre nuestra familia, la bondad de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre nuestro mundo. Pero también vamos a mostrar la bondad a otras personas. Eso el lunes. Yo se los voy a ir recordando en las redes sociales de la iglesia cada día lo que vamos a hacer. El martes será el día de la lealtad. Daremos gracias a Dios por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Nos enfocaremos en tener mejores relaciones. A propósito, a partir del próximo domingo vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas que tiene que ver con las relaciones. Se llama Relaciones Saludables. Estamos aprendiendo a vivir vidas saludables, cuidándonos del contagio del coronavirus, de cuidarnos de no saludar, de no dar besos, de no abrazarnos, de tener medidas de protección con la mascarilla, con los guantes, desinfección. Y eso nos ayuda a tener una vida saludable. Pero ¿qué de las relaciones? Cierto que hemos tenido muchos conflictos en este tiempo de encierro. Muchos se han querido agarrar de las mechas. Bueno, algunos se han agarrado de las mechas en la casa. No ha habido buenas relaciones. Tenemos que aprovechar también este tiempo de confinamiento para aprender a tener relaciones saludables. Los invito a partir del próximo domingo. Esa será la nueva serie. El miércoles, este día, nos centraremos en la humildad. Pediremos al Señor que nos dé un corazón humilde y actuaremos con humildad ante cualquier persona. El jueves es el día de la solidaridad. Dé gracias a Dios por las personas que le han apoyado a usted. Dele gracias a esas personas que en este tiempo le han apoyado a usted y demuestre su solidaridad hacia alguien más necesitado, alguien menos favorecido que usted. El viernes será el día para la habilidad. Defina algo que necesita aprender para las nuevas condiciones de vida que tendremos y defina cómo y cuándo aprenderá esa nueva habilidad. El sábado tendremos como enfoque la fidelidad a Dios por medio de la fidelidad a los valores de vida que aprendemos en la palabra de Dios. Pidamos perdón a Dios si hemos negociado u olvidado esos valores en este tiempo. Hagamos un pacto con Dios de vivir con fidelidad los valores del reino de Dios. Y el domingo, por último, les esperamos para celebrar la gracia, el poder, el perdón y la presencia de Dios en nuestra vida. Empezaremos, como les decía, la nueva serie que se llama Relaciones Saludables. Gracias a Dios, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y ese nuevo comienzo está disponible para todo aquel que acepte que Jesús es el que da una nueva vida. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un nuevo comienzo sino empezar una nueva vida? Para Ruth y para Noemí, ese nuevo comienzo fue el inicio de una nueva vida, cuando ellas se ampararon bajo la gracia de Dios, que siempre es bondadoso. Y por eso les invito a que terminemos orando, implorando la gracia de Dios para tener un nuevo comienzo. Y sabemos que lo tendremos, porque la bondad de Dios nunca falla. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la historia de Ruth y Noemí. Gracias porque estas mujeres nos enseñan en su vida no solamente cómo tener un nuevo comienzo, sino el impacto eterno que puede tener un nuevo comienzo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por lo que ellas
nos enseñaron a enfrentar la vida llena de calamidades, de privaciones, de desamparos, de sufrimiento, y a pesar de eso experimentaron la bondad tuya que les sacó adelante y les permitió empezar de nuevo. Ayúdanos, oh Dios, a depender de tu bondad, a permanecer firmes en nuestros valores, a ser solidarios, a ser humildes, a querer desarrollar nuevas habilidades para las nuevas realidades que vamos a vivir. Ayúdanos, Señor, a ser leales los unos a los otros, a apoyarnos, a ser solidarios con los más necesitados. Así como tú has sido bondadoso con nosotros, ayúdanos a ser bondadosos con las personas que sufren a nuestro alrededor. Gracias por bendecirnos. Descansamos en ti, Señor, y agradecemos que Jesucristo es nuestro Redentor, quien murió por nosotros y resucitó para darnos una vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos alegra mucho que estén bien. Háganos saber qué necesidad tienen. Estamos para ayudarles. Esta noche no hay bitácora. Mañana empezaremos de nuevo las bitácoras. Les amamos mucho. Cuídense mucho. Dios les bendiga.